Hola, estamos en el primer episodio, porque el anterior fue un piloto, de Chicharrón de Prensa. Hoy vamos a tocar 4 temas en 4 bloques, como estamos haciendo últimamente, o sea, la vez pasada. El primer tema que vamos a tocar es TPP, pero nos vamos a enfocar en el tema de los medicamentos, que es un tema bastante importante. ¿Por qué los medicamentos, no? Porque habíamos Por la edad de los participantes. Porque tenemos 5 minutos. No, podríamos hablar Vamos a de hablar de dos cosas. Pero Primero hay que explicarle a la gente que es el TPP súper rapidito. Ya. Es un acuerdo, imagínense el TLC, pero negociado entre 12 países. Y es un acuerdo que era secreto, que se conoce, algunos estábamos piteando hace años, pero recién se puso de moda porque Wikileaks soltó sobre todo el capítulo que le concernía a Internet el año pasado. Y a partir de entonces se ha vuelto un tema de debate, ¿no? Entonces, esta semana Obama ha conseguido facultades para por fin lanzarlo, ¿no? Lo que es curioso, y con esto me callo yo, lo que es curioso es que el TPP se discute en el Congreso de Estados Unidos, sí, pero no se va a discutir en el Congreso peruano. No, pero o sea, se discute, pero se discute bajo la forma del fast track. O sea, o lo aprueban en bloque o lo votan en bloque, pero no lo pueden modificar. Y lo que se ha negociado, igual se ha negociado en secreto y en reserva con respecto al pueblo norteamericano y a su Congreso. A nosotros acá no tenemos ni la menor idea de lo que se está negociando adentro. Y de hecho tiene un componente importantísimo en lo que tú decías, Internet, que es el tema de libertades, el tema de privacidad. Y en general, la libertad de Internet, o sea, realmente derechos cortada, de autor, ¿no? derechos de autor. Y los derechos de autor es la parte del ¿cómo se llama esto? Propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Que esa es la parte de las medicinas. Claro. Exactamente, o sea, ahí entra todo, ¿no? Exactamente, En las en realidad medicinas todo. hay un tema bastante interesante que estoy viendo hace unos días, que no solamente se está viendo el tema de medicina, sino también de procedimientos médicos. O sea, hay procedimientos médicos que tienen como una especie de derecho de pago. Entonces tú no te puedes hacer una intervención que tenga un derecho que tienes que pagar en Estados Unidos porque te tiene que salir carísima. Por ejemplo, cuando le hicieron le extirparon los senos a Angelina Jolie porque tenía un gen que podría hacer que le produjera cáncer en algún momento, ese procedimiento médico solamente lo puede hacer un laboratorio en el mundo, porque tiene ese gen identificado, tiene la patente sobre la identificación de ese gen. Alucinante, ¿no? Entonces ella sale y cuenta toda esta historia y se empezó a tejer la posibilidad, o sea, digamos que la teoría conspirativa de que le habían pagado un chupo de plata, porque los únicos que podían realizar esa operación con ese marco, con esas especificaciones, era ese mismo laboratorio que le había hecho la operación. Entonces, eso es como si, para que la gente más o menos entienda, es como si se patentara la receta del pollo a la brasa. Exactamente. Claro. O sea, nadie más puede hacer pollo a la brasa. No, estoy en contra. ¿Tú qué estás en contra? Ahora sí parezco, estoy en contra, ya entendí. Cuéntanos. Un pequeño detalle sobre acuerdos comerciales. Tengo una duda sobre acuerdos comerciales. Todos el amigo de Abelui aquí, a este lado, que conoce más del tema, podría explicar más. Me parece que la manera de negociar los acuerdos comerciales es exactamente igual desde Toledo, ¿no? Que es básicamente en pequeño comité, sin informar de los avances, y básicamente teniendo el Congreso casi de espaldas hasta última hora para básicamente aprobar la votación en bloque, ¿no? Al no poder discutir cada uno de los pequeños incisos. Creo que eso no ha cambiado ni con García ni con Humala, o estoy... Pero eso no es un tema nomás de Perú. O sea, digamos, es un tema secreto entre todos los países. Sí, claro. Incluso Chile, a raíz de las protestas que han habido, ha detenido la firma del tratado, ¿no? Hasta que no se tenga más información. La gente y el Congreso está exigiendo más información para poder firmarlo y se ha detenido. Al menos Bachelet ha dicho Mira, eso, ¿no? en la parte de extensión de patentes de medicina, o sea, que está en el capítulo de propiedad intelectual, son 12 países en realidad y eso lo está firmando Estados Unidos porque tiene que hacerle un contrapeso a China por alguna forma. Eso básicamente para que tengamos eso claro. Y ahí está el apuro, digamos. Claro, pero lo que pasa es esto, o sea, el efecto, básicamente porque tenemos poco tiempo, es conservar o incrementar el tiempo de las patentes que podría llegar hasta 20 años para medicamentos, incluso para el Alzheimer, para tratamientos para el Alzheimer, para el cáncer, 20 años más a precios altísimos, cuando ya esas medicinas que tienen digamos, principios activos biológicos son de las más caras de América Latina, en el Perú. Entonces, realmente sería muy, muy malo, muy perjudicial para la mayoría de personas de nuestro país que no tienen acceso primero a un seguro y menos a medicinas con ese rango de precios, ¿no es cierto? Ahora, yo siempre digo que es bien difícil discutir este tipo de cosas sin parecer que acabamos de salir del foro de Sao Paulo, ¿no? Y que Sí, somos bueno. unos... Oye, ¿qué te pasa? Estamos ahí con Moya, que está desde el foro de Sao Paulo, tal cual. Tenemos un minuto. Pero lo cierto es que, o sea, esto es real, ¿no? Y este tipo de negociaciones, además no es que
el Perú, como Chile, por ejemplo, que sí tiene una política de negociar duramente, el Perú no, el Perú siempre está muy feliz, ¿no? Trae el lubricante, como el caso diría Ure, ¿no? Ya hablamos. Lubrícame. Lubrícame. Lubrícame y sale encima. Yo me acuerdo mucho Fójate. que el ministro Silva Martinot, el del hijito, ¿no? Cuando él era el encargado de negociar el TPP, cuando nadie hablaba del TPP antes de Wikileaks, él decía que Estados Unidos tenía una posición maximalista, que el Perú estaba súper duro. Y cuando salen los Wikileaks, entonces tú ves que el Perú está alineado con Estados Unidos en todas. En todas. Sí. Y tú podrías ver después, si saliese esto, las medicinas costarían en Colombia, creo que costarían 5% de lo que costarían acá. O sea, Es una cosa impresionante la diferencia de precios. Pero Por otro lado, a mí me interesa mucho la parte de protección Sí, de claro. datos, de internet. yo ¿Cómo pensaría en afecta otro eso? programa completamente solamente de datos. Lo que Porque pasa es bastante jodido. Es que de ahí tendremos que hablar de Sí. TISA, que es la otra que ha Es la sacado otra. Wikileaks Sí. ahora y que también tiene que ver con lo mismo, con procedimientos médicos, Claro. entre otras cosas, ¿no? Sí, pues. Y en TISA ya hay como 50 países, Así o sea, es. no son 12, ¿no? Claro. Así es. Entonces, estamos hablando de un montón de cosas que en general la gente no se entera, ¿no? Entre yo. Contra el TLC salía León Moya a la calle a Claro. protestar. Por supuesto, solito, no salía había con manera, sombrero. claro. No salía solito, salía toda la izquierda, pero ahora Claro. ahora nadie protesta contra el TPP. Yo veo columnas nomás. El FSI llamado Oreyer, me botaron del partido y ya no salgo a la calle. Entonces ya, ¿qué pasa? Pues te están buscando. Porque le debes plata, weón. Bueno, Bueno, con esa conclusión Sí, que ahorita. de verdad yo sigo pensando que es un tema que da para bastante más. El tema es, ¿qué ganaría el Perú con esto? O sea, ¿por qué estamos metidos en este tema? Yo no sé, porque además en el caso del TPP, Perú tiene acuerdos comerciales con la mayoría de países que ya se Así es. Entonces, Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene TLCs bilaterales con la mayoría de los países que forman parte del TPP. O sea, no tendríamos nada que Entonces, ganar. en realidad hay una cosa bien rara y la gente que ve el tema conspirativo y todo lo demás, siempre dice, acá hay manos corporativas tratando de jalar palanca para mantener sus privilegios. lo que pasa es que un TLC, por ejemplo, un bilateral, Ajá. entre tú y yo nos sentamos y podemos renegociar Claro. los términos de ese acuerdo. Claro. Pero si nos juntamos entre los cuatro, Ya es mucho un más lío, difícil, pues, pues, es claro. mucho más difícil Es ponerse de mucho acuerdo. más Entonces difícil. es un candado Sí. mucho más grave contra Claro. los acuerdos que se toman. Claramente. Bueno, entonces da para más y quedamos en... Vamos a volver a tocar ese tema de Vamos- Comunal, que vamos porque a de tocar, hecho, y yo ese creo que es- es Claro, importante. vamos a tocar hasta que alguien salga a protestar. Básicamente vamos a hacer, claro. Porque Sí, nosotros es no verdad, vamos a es salir. importante. No, sí, no es nuestro rol. El del sí. A menos, Pero claro, él está a menos viendo el partido, ¿no? ¿En dónde estás? no, a menos que el Ministerio de Comercio Exterior nos financie, seguimos hablando del tema. Ah, claro. Estoy en Temuco, por eso estoy en Temuco. Pero uno final se queda. Por eso estoy aquí Nos lejos. olvidamos. Bueno, cerramos el tema y en el siguiente vamos a tocar inseguridad ciudadana, que es un tema bastante importante.